Nunca comenté esto fuera del ambiente técnico, jamás. Pero el otro día, atrapado en el tráfico, escuchando un video en el celular, oí a un tipo hablando de un cuerpo que desapareció de la funeraria con marcas raras. Eso me pegó fuerte, porque lo que voy a relatar aquí no tiene nada de espiritual, ninguna leyenda, ninguna maldición. Es simplemente repugnante, increíble y cruel al punto de que hasta hoy cuestiono lo que mis ojos vieron y lo que mis manos tocaron. Esto pasó en 2014, en una madrugada de martes. Yo era el responsable técnico de guardia en el IML de Salvador. En esa época ya llevaba 30 años de profesión. Cuerpo en descomposición ya era rutina para mí. Madre gritando desesperada, gente acribillada a balazos, todo normal. Pero ese cuerpo no llegó como un cadáver cualquiera. Vino sellado, directo de la funeraria, con un sello pegado en la tapa del ataúd, informando que había sido velado por 5 horas. Hombre de 39 años, causa de fallecimiento certificada como infarto fulminante, óbito firmado por un residente recién llegado del hospital estatal. Si la madre de él no hubiera insistido, ese hombre habría terminado en cenizas antes, siquiera de que abriéramos la tapa. Quien lo entregó fue el mismo equipo de la funeraria. Llegaron visiblemente nerviosos, con prisa, pero como la requisición traía el nombre de la directora del hospital y todo en regla, nadie sospechó nada. Solo que yo, con muchos años de experiencia, noté de inmediato que algo estaba muy mal. Primero, la madera del ataúd presentaba humedad por dentro. Segundo, no había olor a necrosis. El olor era dulce, pero agrio, como si algo estuviera vivo ahí dentro. Y lo que realmente me heló fue lo siguiente. Al colocar el ataúd en la mesa de autopsia, dio una leve sacudida, como si algo se moviera internamente. No soy de entrar en pánico, nunca lo fui, pero respiré hondo y le dije a mi auxiliar, enciende la cámara de allá en la esquina, quiero todo grabado y prepárate. Cuando levanté la tapa, el cuerpo estaba diferente, rostro pálido, ojos cerrados con cinta adhesiva, pero lo que llamó la atención fue el pecho todavía relativamente firme. No presentaba esa flacidez típica después de tantas horas de defunción. La barriga estaba excesivamente hinchada, como si tuviera gas, pero sin el hinchazón característico de la putrefacción. Era una hinchazón activa, viva. Pedí el bisturí. La primera incisión, de la zona del ombligo hasta el esternón, fue la peor de mi carrera. En el instante en que la hoja atravesó la piel, una masa de larvas blancas vivas explotó hacia afuera de la cavidad abdominal, saltando como si esperaran el aire. Eran grandes, numerosas, agitadas, saliendo junto con una baba clara mezclada a un líquido de olor casi ácido. Mi auxiliar vomitó en el acto. Yo no me congelé, pero quedé paralizado por dentro. En 30 años de profesión, ya había visto larvas vivas, en movimiento, dentro de un cuerpo que, teóricamente, estaba fallecido hacía casi 8 horas. Pero lo que realmente me heló fue el siguiente detalle. El intestino todavía presentaba movimientos peristálticos. Quien trabaja en el área entiende. Eso solo ocurre cuando hay actividad nerviosa residual. En otras palabras, cerraron a ese hombre dentro del ataúd todavía vivo. Abrí el tórax. El corazón estaba contraído, sí, pero los vasos todavía húmedos, sin colapso completo. Volví a la ficha. Hora del óbito registrada como 14:17. El cuerpo llegó a las 22 horas, pero aquello no tenía ni 3 horas de defunción real. Si alguien aquí no me conoce, puede dudar. Pero quien es del área sabe, larva no se desarrolla en cuerpo fresco y no entra de afuera hacia adentro en un ataúd sellado. Esas larvas fueron depositadas mientras él todavía respiraba. Y el organismo reaccionó, convivió con ellas por algún tiempo. Fui a buscar información. Quise saber quién era el muchacho. El nombre no importa ahora, pero hablé con la madre. Ella me buscó trastornada y contó que el hijo ingresó al hospital la noche anterior con un brote. Gritaba, se agitaba, tuvo convulsión. Según ella le dieron sedante, dijeron que entró en coma profundo. 2 horas después, declararon muerte cerebral, sin mostrar exámenes, sin dejarla ver al hijo en la UCI, y todavía sellaron el ataúd en el velorio alegando que el rostro estaba desfigurado. Ella no aceptó, peleó.
gritó y logró que el cuerpo fuera enviado al IML. Si no hubiera insistido, lo habrían enterrado vivo ahí dentro. Ahí viene la parte que nadie quiere escuchar. Al día siguiente intenté acceder al prontuario en el hospital. Me bloquearon. Volví con oficio firmado y me informaron que la ficha del paciente había desaparecido. El certificado de defunción, dijeron, fue hecho por un residente nuevo que por coincidencia fue apartado del turno esa noche y nunca más apareció. Fui a la funeraria responsable del transporte. Uno de los empleados, visiblemente nervioso, me llamó aparte y dijo: «Doctor, el ataúd nos llegó ya sellado. No era para abrirlo, solo velar rápido y llevar a cremación». Pregunté: ¿cremación? Confirmó que la familia no autorizó. Miró al suelo y completó: «Pues sí, todo estaba preparado para eso». La señora lo frenó a última hora y exigió el IML. Volví al instituto indignado. Elaboré el informe completo. Registré la hora estimada real del óbito, la actividad larval, los movimientos residuales, todo documentado. Al día siguiente mi contraseña fue bloqueada. Recibí notificación de apartamiento por inestabilidad emocional. Dijeron que necesitaba evaluación psiquiátrica antes de volver a firmar documentos. Pensé que era broma, pero no lo era. Desaparecieron mi informe, desaparecieron el cuerpo y desaparecieron el caso. Al mes siguiente llegó un sobre marrón sin remitente. Adentro, una foto impresa tomada de la cámara de la esquina de la sala. Mostraba el momento exacto de la primera incisión. En la ampliación, en el fondo de la cavidad abdominal, algo que no había notado en el momento, un pedacito de papel doblado entre las alas del hígado. La foto con zoom revelaba una palabra garabateada con sangre coagulada: despierto. ¿Sabes qué me quebró de una vez después de ese sobre? No fue la foto, ni la palabra escrita en sangre. Fue entender que alguien quiso que yo viera eso. Alguien del equipo, de la funeraria o del hospital, sabía exactamente lo que estaba pasando y permitió que pasara. Y todavía guardó una prueba, como quien dice: tú viste, tú abriste, tú comprendiste, pero no puedes hacer nada. Guardé esa foto escondida por años. No se la mostré a nadie, ni en los procesos internos, porque dejó de ser cuestión de denuncia y pasó a ser cuestión de seguridad. Después de ese día me apartaron de la coordinación técnica. Me trasladaron a pericias administrativas, lejos de las mesas de autopsia. Alegaron edad, pero yo sabía, era para silenciarme. Meses después, supe que el cuerpo fue cremado igual sin autorización de la familia, sin registro oficial. Lo hicieron con documento interno y nadie respondió por eso. La madre desapareció. Llamé 2 veces, un número fuera de área, el otro cayó en buzón que nunca más contestó. El hospital siguió operando normalmente hasta hoy. Intenté hablar con colegas, con el jurídico, con exdirectores. La reacción siempre era la misma: silencio. O esa frase que todavía me da asco: hay cosas que es mejor no tocar. Pero dime una cosa, tú que estás mirando ahí en el canal, ¿qué es peor? ¿La larva que entra por la piel y devora todo por dentro, o el silencio de quien presencia eso y lo encuentra normal? Yo juro por todo lo más podrido en este mundo. Ese hombre estaba despierto, estaba entubado, sedado pero consciente. Las larvas entraron con él vivo y, incluso mientras eran consumidas por dentro, el cuerpo todavía intentaba reaccionar. Eso me atormenta hasta hoy, porque cerré la cavidad torácica de él sabiendo que sintió, no sé por cuánto tiempo, no sé en qué grado, pero sintió. Y eso no se me va de la cabeza. Soñé semanas seguidas con ese corte, con el aliento caliente saliendo de la cavidad abierta, con el ruido de las larvas moviéndose como si tuvieran voluntad propia. Soñé con él moviendo los dedos dentro del ataúd, con la boca cosida intentando abrirse. Y lo peor, soñé con el instante en que alguien en la oscuridad de una habitación de UCI colocó ese papelito doblado ahí dentro, a propósito, como un aviso, como un ritual. No sé exactamente qué hicieron con ese hombre, pero tengo casi certeza de lo que se convirtió. Una evidencia, un experimento, un descarte, una amenaza para alguien. Da igual. Lo que me destruye es que nadie nunca pagó por eso. Ni el hospital, ni el residente que se evaporó, ni la funeraria.
y todos los que tocaron este caso desaparecieron, se callaron o cambiaron de función. Inclusive yo. Estoy viejo, estoy enfermo. Sé que este relato tal vez ni salga al aire completo, tal vez lo bajen, tal vez lo borren. Pero si queda solo una frase de él, que sea esta. Si algún día van a visitar a alguien en una UCI y les dicen que el ataúd está sellado, pregunten el motivo, exijan. Miren, aunque duela, aunque sea horrible, porque hay gente siendo enterrada viva en este país. Y no siempre es por error, a veces es por conveniencia. Puedes ignorar el olor. Puedes fingir que no viste las larvas. Puedes dejarlo pasar como me mandaron a mí. Pero una hora, cuando apoyes la cabeza en la almohada, vas a recordar el sonido, el calor y la palabra escrita con sangre. Despierto. Si te está gustando, déjale tu like que nos ayuda muchísimo a seguir. Voy a ser directa, porque si me pongo a dar vueltas parece mentira, y lo que pasó no tiene nada de inventado. En 2018 yo trabajaba como médica legista en Curitiba. Ya tenía bastante tiempo en el cargo, principalmente en el sector de identificación por características óseas, esa área del trabajo que entra en escena cuando el cuerpo ya no puede expresarse solo. Nunca fue bonito, nunca fue glamoroso, pero me gustaba hacer eso. Me gustaba devolver un nombre a quien nadie más llamaba, hasta que llegó el día en que devolvieron un cuerpo sin la cabeza. No fue error de formulario, no fue confusión de bolsa, no fue accidente. Fue exactamente lo que pareció ser y la forma en que trataron el asunto. Por eso lo cuento aquí. Era un indigente, uno más entre tantos. Entró en el registro como 237B, hombre pardo, edad estimada entre 50 y 60 años, señales claras de abandono, barba larga, extrema delgadez, lesiones de psoriasis, pies resecos y agrietados, rasgos visibles de esquizofrenia sin tratamiento. Se notaba en los ojos, en la expresión congelada incluso sin vida. Causa de la muerte, falla múltiple de órganos por desnutrición grave. Informe seco, objetivo, igual a tantos otros. Como nadie apareció para identificarlo, lo pusieron en la fila de conservación esas 48 horas en que el cuerpo queda esperando liberación o algún familiar. Solo que ese fin de semana el Instituto Médico Legal estaba superpoblado. Había más cuerpos de los que la capacidad de refrigeración podía soportar. Esto pasa en periodos así. Tenemos convenio con una universidad local que recibe temporalmente los cuerpos excedentes, procedimiento estándar y autorizado. Yo misma firmé el término de transferencia. Cuerpo 237B, bolsa sellada, sello con hora y fecha. Todo dentro de la regla. 3 días después el cuerpo regresó. Misma bolsa, mismo sello, mismo número de identificación. Pero al abrir, faltaba la cabeza. Solo quedaba el vacío. La piel en la base del cuello estaba entera por fuera, pero el interior estaba hueco, como si hubieran removido el cráneo con cuidado quirúrgico, y después cerrado de cualquier manera. Fue en ese momento que entendí que mi carrera se estaba acabando. Pregunté primero al coordinador del laboratorio de anatomía de la universidad. Respondió que el cráneo había sido retirado para fines didácticos, que el cuerpo era de indigente y por lo tanto podía usarse para enseñanza. Pedí el término de donación. Ninguno. Pedí documento autorizando. Ninguno. Pedí el nombre de quien lo liberó, silencio total. El mismo día intenté registrar la ocurrencia en el sistema interno del Instituto Médico Legal. Cuando accedí, el cuerpo 237B ya aparecía como donante voluntario, con término de responsabilidad firmado digitalmente, firma que no era mía ni de ningún colega conocido. En la ficha constaba que yo misma habría removido el cráneo a pedido de un curso de neuroanatomía. No había ningún curso de ese tipo registrado en el semestre. El documento que yo firmé, autorizando solo el transporte, había desaparecido. Confronté a la jefatura. Dijeron que yo había interpretado mal y que, si seguía haciendo ruido, sería apartada por conducta inadecuada y violación de protocolo. La frase clásica, estás demasiado sensible. La semana siguiente me pusieron en licencia preventiva. Fue cuando empecé a investigar casos antiguos, cuerpos que habían sido transferidos a la universidad. Y el agujero se abrió mucho más. Levanté el historial de 18 casos anteriores, todos de personas sin identificación y sin familiares. En 12 de ellos constaban registros de mantenimiento anatómico en lugar externo. Cuando los cuerpos regresaron, algunos venían con observaciones manuscritas del tipo: retorno con alteración ósea parcial, ausencia de digital completa por descomposición, vacío ocular bilateral por deterioro. Solo que, al comparar con las fotos del recibimiento inicial, en 3 casos la calota craneana había sido removida, en 5 faltaban las manos. 1 volvió sin los ojos.
2 vinieron con la cavidad torácica cosida de forma extraña, como si hubieran manipulado internamente y tratado de disimular, y uno simplemente nunca regresó. Lo que deja más desesperante es que todos los registros de esas alteraciones fueron ingresados por un usuario del sistema que estaba inactivo desde 2015. O sea, o alguien reactivó esa cuenta sin autorización, o alguien de adentro está usando un perfil muerto para encubrir remociones no autorizadas. Una colega del sector técnico me dijo una frase que hasta hoy me da náuseas. Estás buscando una cabeza limpia, pero este sistema está lleno de manos sucias. Empecé a recibir sobres sin remitente en casa, 1 por mes. Adentro siempre una foto ampliada de una parte de cadáver, un hueso, una mandíbula, una mano. Todo fotografiado en bancadas metálicas, con iluminación profesional. No eran fotos de necrotorio. En el reverso, un billete impreso, siempre el mismo texto. No son partes, son piezas. Cada una tiene dueño. Llevé las cartas a la defensoría, ignorada. Intenté con la comisión de ética de la universidad, nunca respondieron. Hablé con 2 periodistas. Uno de ellos grabó mi entrevista, pero nada salió al aire. Y lo más perturbador es que este patrón probablemente continúa hasta hoy. Porque Indigente no tiene CPF activo, no tiene abogado, no tiene nadie para preguntar. ¿Dónde está lo que sobró? Entró como indigente, salió como donante, solo que nadie autorizó nada. ¿Y qué pasó con ese cráneo? Nadie nunca supo. No sé quién va a escuchar esto, pero sé que mucha gente va a dudar. Está bien, solo presta atención. Si tienes a alguien desaparecido, alguien que murió en la calle, que no fue reconocido, que no tuvo velorio, ve atrás. Verifica. Porque a veces el Instituto Médico Legal no es el punto final. A veces es solo el comienzo de un camino que nadie controla más. Si sentiste indignación en el estómago al leer esto, sabe que no estás solo. Este relato no es solo desahogo, es una alerta. Y la pregunta que no sale de la cabeza es, ¿cuántas otras piezas están por ahí, guardadas en estantes escondidos, sin nombre, sin rostro y sin nadie para reclamar?